es mediadora en las salas de lectura, además de bastantes otras cosas, ¿no? Dice algo que hay que destacar de lo que dice la contraportada es que ganó el Premio Nacional de Periodismo en el 2016, y también, bueno, pertenece a la Organización de Escritores de Sonora, ¿no? Que muy amablemente nos invitó para esta presentación. Bueno, en esta breve presentación, dentro de todas esas cosas que Silvia, me voy a centrar en la relación entre la narradora y la periodista, que vincula a Silvia Teresa con esa élite sonorense, ¿no? De periodistas narradores, a la que pertenecen entrenadas plumas como las de Carlos Sánchez y Manuel Canellada, por mencionar dos pesos completos, ¿no? De las letras sonorenses contemporáneas. Además, por supuesto, de nuestro escritor homenajeado, ¿no? Don Carlos Moncada Ochoa, toda una institución tanto en el periodismo como en la literatura. Bueno, el periodismo no solamente dio un oficio práctico a los escritores, sino que definitivamente moldeó la práctica de la escritura. La convirtió en quehacer cotidiano, la disciplinó, la bajó del Olimpo y la trajo a los escritorios. El periodismo, como ejercitación diaria del estilo, le ha dado a Latinoamérica más de un premio Nobel de literatura. Es el que forjó a García Márquez, a Vargas Llosa y a Hemingway. Respecto a este último, en De las propiedades del vidrio, de su taller de corte y corrección, Marcelo Di Marco comparte una anécdota que creo que sintetiza la clase de escuela que resulta el periodismo, ¿no? En la forja del estilo narrativo. Dice que muchísimo antes de alzarse con el Premio Nobel de Literatura en 1954, el joven Ernest Hemingway descubrió un tesoro. Tenía 18 años y acababa de ingresar en el diario Kansas City Star. Y cada uno de los escritorios de los periodistas, el jefe de redacción había dejado un papelito bajo la cubierta de vidrio. Dice que decía sencillamente: escriba con frases claras y concisas, no se haga el artista. Y así son los textos de Escape en tres tiempos, ¿no? Son joyitas verbales breves, construidas con oraciones claras, concisas, y que responden fieles a la práctica periodística de la que viene Silvia, esa práctica conocida como las 5W1 del inglés, a las preguntas del qué, quiénes o quiénes, quién o quiénes, cuándo, dónde y por qué, que se hace todo receptor. Son pequeñas prosas que honran el principio de economía verbal, el arte de decirlo todo con pocas palabras, el difícil arte de escribir fácil, el complejo arte de escribir con sencillez. Y para honrar por mi parte la naturaleza sondeante, inquisitiva, que informa el espíritu periodístico que delata la génesis de estos relatos, no les reseñaré las prosas de Escape en tres tiempos, sino que haré el ejercicio de plantearles a ustedes algunas de las preguntas que el libro responde. Si usted se pregunta por qué la pareja ideal de un caligenofóbico, o sea, alguien que le tiene miedo atroz a las mujeres hermosas, es una sofofóbica, lea Escape en tres tiempos. Si se pregunta cuáles son las mortales desventajas de secuestrar guapos, lea Escape en tres tiempos. Si usted sibaríticamente quiere saber a detalle cómo se cocinan para consumo personal y con receta detallada la voluptuosidad y el erotismo, lea Escape en tres tiempos. Si usted se pregunta qué relación hay entre la letra B y un trío sexual con el jefe y la esposa de su jefe en un 14 de febrero, lea Escape en tres tiempos. Si usted se pregunta por qué la abuelita tiene dos vestidos de novio ocultos en el ropero, lea Escape en tres tiempos. Si usted quiere saber por qué los fantasmas no se aventuran en los dominios del diablo, lea Escape en tres tiempos. Si usted piensa que el silencio no es cuestión de vida o muerte, piénselo dos veces y lea en silencio y bajo su propio riesgo Escape en tres tiempos. Si usted se pregunta qué tienen en común un 100 pies y un marido abusivo y golpeador, lea Escape en tres tiempos. Pero sobre todo lea Escape en tres tiempos para conocer de cerca a la Malochi, a Héctor, a la Carola, al tío Nacho y a los otros personajes que lo habitan. Y antes nos había ofrecido la autora en su Mujer en Piezas, que le editó minilibros de Sonora, el retrato de mujeres anónimas, porque más allá del porqué
del qué, del cómo, del cuándo y del dónde, los textos de Silvia abundan en el quién, aunque ese quién se nos presente a veces sin nombre o en la figura de un gato bibliotecario, como estaban leyendo, o de un árbol fiel. Bueno, el libro Escape en Tres Tiempos nos plantea una graciosa fuga, una vía de escape frente a esos dolores que acompañan nuestro crecimiento, dolores que trauman y dolores que sanan, esos dolores que nos demuestran que el amor también lastima y que un abrazo fraternal nos puede dislocar los huesos. Pero el peor de todos los dolores es el que el narrador dice: duele sobrevivir sin saber cuándo volveré a caminar sin miedo por la calle. Un miedo que atraviesa varios de los relatos, miedo a la organización, a la federal que cobra su cuota, a la migra, a los zetas. El miedo que se ha apoderado de las calles tiene muchos rostros y máscaras. Es un miedo del que no se salvan ni los mismos fantasmas. Navega a ras de piso, por eso el escape avisa mirar hacia arriba, y la luna y el globo, que dan título a dos de los cuentos, se constituyen en símbolo de todo eso que hemos perdido, que se nos fue con la infancia, que nos arrebató la violencia. En suma, Rescate en Tres Tiempos es una colección variopinta de relatos que recorren varios registros, desde el poema en prosa hasta el relato clásico, en el que emerge una segunda historia que había permanecido oculta. Ejercicios de estilo y experimentación lúdica nos muestran el cambio que ha habido desde la primera Silvia, desde la Silvia de Mujer en Piezas, donde la relación entre crónica y cuento se tendía más hacia el lado de la crónica, hacia un libro donde ya ella experimenta con diversas técnicas narrativas, ¿no? Y sin embargo, para mí, mis favoritos siguen siendo lo de volver a lo basic, ¿no? A lo básico. Los que se acercan a esa Silvia cronista, no sé si no leyó el de Maloche. Leyó el de Maloche. Voy a compartir.